Un saludo para todos los alumnos, profesores y todas aquellas personas que siempre nos acompañan en nuestro repaso. Yo soy su profesora Marisela y tengo el gusto de trabajar con ustedes durante todas estas clases de repasos para el ingreso. Bueno, ¿y qué vamos a trabajar? Estarán presentes aquí en nuestras clases todos los componentes de la asignatura. Miren, vamos a trabajar la comprensión de texto, trabajaremos la redacción, las estructuras gramaticales todas, y también tendrán su espacio aquí el vocabulario y la ortografía. ¿Qué les parece? Son contenidos puntuales para una prueba de ingreso y su preparación. Bueno, ¿qué bibliografía tienen ustedes que tener a mano? Primeramente, el libro de texto. ¿Lo tienen todos? Perfectamente. Después, los cuadernos de ortografía de 10º, de 11 y de 12. Óigame, el diccionario no puede faltar, así como el folleto de preparación y otros documentos que sus profesores consideren. Bueno, pues sin más dilación, nosotros les vamos a presentar el asunto de nuestra primera clase de hoy. Práctica de comprensión de textos literarios. Pueden copiar este asunto. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en la clase de hoy con esta práctica de comprensión de textos literarios? Bueno, nosotros seleccionamos un texto. Ustedes en sus aulas con sus profesores seleccionarán otros. Y nosotros mediante diversas preguntas vamos a ir comprendiendo las ideas esenciales de este texto. Pero antes yo quisiera proponerles una sección que saldrá, si no en todas las clases, en algunas, y que esta sección se llama La Palabra del Día. Observen. Y en la palabra del día yo les traigo una palabra que es muy puntual ortográficamente, que es la palabra belleza. Recuerden que es un sustantivo derivado, abstracto, porque el sufijo derivativo esa me permite identificarlo como un sustantivo abstracto y derivado. Bueno, además de belleza, pues tenemos al adjetivo que me indica una cualidad que es de la familia de palabras bello. Y también tenemos la forma verbal que indica acción, que es también de la familia de palabras, que es embellecer. Si vamos al significado de la palabra belleza, observen, yo busco el diccionario, por favor, ustedes con su diccionario en sus aulas, ya lo tienen delante. ¿Qué dice belleza? Bueno, dice el concepto, propiedad de los seres que produce admiración y deleite por los sentidos, por su aspecto, forma y buenas cualidades. Por ejemplo, cuando decimos la belleza de sus paisajes. Un sinónimo, simple, hermosura. Un antónimo, fealdad. Pero hay otro significado en el diccionario, ¿ya los están mirando? Bueno, persona notable por su hermosura. En este caso, podríamos decir que el sinónimo es verdad, con B y con L, claro, parónimo de verdad. Bueno, en las clases de ortografía nosotros vamos a trabajar esta palabra. Bueno, y ahora les traigo, como vamos a estudiar un autor que realmente ustedes también lo estudian en el aula, en la unidad del periodismo, pues yo lo traigo también aquí como objeto de estudio, porque es un escritor muy conocido y que se llama Eduardo Galeano. Recuerden que en la unidad del periodismo trabajaron Martí y Galeano. Bueno, pues yo voy a retomar a Galeano. Y con Galeano yo les dejo ahora con el siguiente pensamiento que dice la siguiente forma. Dice, la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba.
La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Oigan, ¿ustedes no creen que es una buena expresión para hacer un buen comentario? Bueno, pues yo lo creo así. Y yo los invito a que ustedes comenten esto con sus profesores. Ojalá pudiera yo escucharlos. Pero no sé, ahí al pie de la foto de él hay una expresión que es un juego de palabras, que dice el amor que pasa, la vida que pesa, la muerte que pisa. Y fíjense que está el amor, la vida, la muerte, que son elementos inherentes al ser humano. Pero fíjense cómo los verbos van cambiando la vocal, y cuando cambia la vocal, cambia el sentido de la expresión completa. También los invito a que profundicen esto con sus profesores. Bueno, y recordemos a Galeano. ¿Quién fue o quién es Galeano? Porque Galeano vive todavía, amigo de Cuba. Todos sabemos que nació en Montevideo el 3 de septiembre del 40, periodista, escritor uruguayo, y que está considerado como uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana. Esto es a modo de recordación. Recibió, fíjense, el premio ALBA 2012 de las letras por su aporte invaluable a la formación de la conciencia histórica de nuestra América, junto con quien este premio ALBA, junto con nuestra Alicia Alonso, por su trayectoria artística. Y de Galeano también les traigo el siguiente pensamiento, porque no puedo dejar de compartirlo con ustedes. Dice, el lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante. Fíjense qué palabra compuesta. Y dice y explica, el que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Bueno, pues aquí se los dejo también para que hagan un comentario con sus profesores. Bueno, ¿y cuál es el texto de Galeano que seleccionamos para la clase de hoy? Permítanme leerlo. Yo primero lo voy a leer y después lo voy a poner en pantalla. Y el texto dice así, escuchen. Cuando termine de leer el texto, ustedes les van a decir a sus profesores qué impresión les causó, qué piensan de él, qué dice este texto. Bien, y dice así. En esta mañana del año 2007, un violinista ofreció un concierto en una estación de metro de la ciudad de Washington. 100.000 personas pasaron sin detener su apurado camino. 7 se detuvieron durante más de un instante. Nadie aplaudió. Hubo niños que quisieron quedarse, pero fueron arrastrados por sus madres. Nadie sabía que él era Joshua Bell, uno de los virtuosos más cotizados y admirados del mundo. El diario The Washington Post había organizado este concierto. Fue su manera de preguntar, ¿tiene usted tiempo para la belleza? ¿Qué les pareció el texto? ¿Tienes tiempo para la belleza? Bueno, con una palabra, con una expresión, puedes resumirlo y puedes hacer el comentario en el aula con tu profesor. Mientras tanto, yo te lo pongo en pantalla.
ya tienen el texto completo, tienen la percepción de él, tienen de qué trata, la impresión que les causó, vamos a invitarlos a volver al texto. ¿Para qué? Para hacer una lectura más detallada y entrar a profundizar cada una de las palabras, ver qué nos dice detrás esa palabra, qué subyace entre líneas. Entonces ya tenemos el texto, otra vez ustedes lo tienen ahí en su libreta y yo aquí lo tengo en pantalla. Vamos a ir leyendo y vamos a ir, les voy a dar pie para que ustedes vayan pensando el porqué. Fíjense, el texto comienza con un complemento circunstancial. En esta mañana del año 2007. ¿Por qué la mañana? Piensen. Un violinista. Fíjense que es un violinista, no nos dicen quién es. Puede ser cualquier violinista, algún violinista. Ofreció un concierto. Bueno, cuando hablamos de la palabra concierto, ustedes saben que es una actuación pública. ¿Y dónde fue que lo hizo? En el metro, en la estación de metro de la ciudad de Washington. O sea, en esa estación de metro, y me detengo en la palabra metro. ¿Saben ustedes que metro se refiere a qué? Claro, a ferrocarril urbano subterráneo. Es la abreviación de ferrocarril metropolitano. Bueno, ¿por qué en el metro? ¿Y por qué en la ciudad de Washington? La ciudad de Washington es una ciudad que ustedes dirán, bueno, tiene muchos habitantes, es muy populosa. Entonces ya me está indicando aquí algo que debo ir pensando en ello para hacer una interpretación correctamente. Sigue progresando el texto y hay una cantidad de pronombres numerales. 1100 personas pasaron, 7 se detuvieron, pero algo más que un instante, o sea, nada. ¿Qué podríamos nosotros pensar de esta cantidad de personas y de las que se detuvieron? Bueno, ustedes pueden sacar el % de personas que se detuvieron ante aquel violinista que no se sabe quién es. Y después viene una oración muy pequeña, muy compacta, pero muy expresiva. Nadie aplaudió. Claro, nadie aplaudió. ¿Por qué será? Porque lo desconocen. ¿Cómo es? Bueno, vayan pensando. Hubo niños que quisieron quedarse. ¿Y por qué los niños? Porque los niños son curiosos. Pudiera ser. Porque los niños son inquietos, porque les llama la atención, porque son ingenuos. Bueno, piensen. Pero aquí hay un elemento de enlace que es el pero entre las dos oraciones. Pero díganme qué conjunción es. Una conjunción adversativa. Y esa conjunción indica una contraposición de ideas. Todo elemento relacionante, por supuesto, relaciona, pero aquí en esta conjunción exactamente lo que comunica es una contraposición de ideas entre querer quedarse y no poder. Y aquí viene la segunda oración que dice que fueron arrastrados por sus madres. Y yo pienso que aquí esta construcción verbal, fueron arrastrados, ser más participio, es una construcción verbal de voz pasiva. Y el verbo arrastrar es un verbo fuerte, es un verbo que yo pienso que aquí hay un hecho hasta de elección, porque el autor pudo haber dicho, bueno, fueron llevados, fueron empujados, sin embargo utilizó arrastrados. ¿Por qué? Porque es una palabra más expresiva de concepto. Cuando una persona es arrastrada, dice el diccionario, que está lleno de agobios, de trabajo, penalidades. Se aplica a la persona que causa trabajo, disgusto, preocupación. Entonces vayan pensando ya esto. Y también, bueno, el que se arrastra se humilla, por supuesto. Y lo que se arrastra, los animales que se arrastran son repugnantes. Pero vayan pensando esa palabra que expresiva. En la otra parte del texto, entonces ya tenemos que dice que nadie sabía que él era Jezabel. Ya presentan el personaje. Y aquí en esta la presentación del personaje, que no lo habíamos visto en la primera parte, hay un signo de puntuación que es una coma. Esa coma que me comunica una explicación, muy bien. Entonces aquí me está explicando quién era Jezabel, uno de los virtuosos más cotizados y admirados del mundo. Pienso que esos dos adjetivos en grado superlativo o relativo me dicen que, por lo menos, si no era el más, estaba entre ellos, entre los más cotizados, o sea, pagados y admirados de todo el mundo.
Y sigue progresando la narración cuando dice que el diario The Washington Post había organizado este concierto. O sea, que él organizó ese concierto. Y ustedes dicen, bueno, ¿y para qué organizó ese concierto? ¿Por qué lo hizo? Bueno, y después dice la otra oración, fue su manera de preguntar, ¿tiene usted tiempo para la belleza? Entonces, en función de estas situaciones que usted tiene que detenerse en un texto, es cuando usted piensa y cuando usted necesita que ese texto le responda, necesitas interrogarlo para ver qué es lo que hay detrás de cada una de esas palabras. Y nosotros tenemos aquí un personaje, que no es un personaje cualquiera, que es Yoso Abel. Y creo que sería muy bien, muy bueno, saber quién fue este hombre. Bueno, pues miren, este hombre fue un joven, un violinista estadounidense que nació en Indiana y que vive aún. Y que además su primer contacto con el mundo de la música fue cuando tenía 4 años, como dice él. Mis padres me introdujeron el sonido del violín, 4 años tenía. Y después, bueno, pues realizó sus estudios de violín en la Universidad de Indiana. No es cualquier violinista. A los 14 años, fíjense, prematuramente apareció como solista en la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Ricardo Muti. Pienso que estos elementos que son extra y que son culturales y que la propia narración nos obliga a ir a esa parte que es cultural, a esa parte que es una lectura que es complementaria para saber a quiénes tenemos delante. Bueno, y entonces, en función de todo esto, ¿qué vamos a hacer? Ponerles esta primera pregunta que está muy sencilla. ¿Es un verdadero o falso o no se dice? Bien, ¿podrían hacerlo junto conmigo? Vayan mirando el texto. Yoso Abel se sintió indignado ante la indiferencia de las personas. ¿Creen que es verdadero? ¿Que es falso? ¿Que no se dice? ¿La información está en el texto? La información no está en el texto. Por lo tanto, no se dice. A lo mejor es verdad que se sintió indignado, pero como el texto no lo dice, la información no aparece. Veamos la otra propuesta. Este gran violinista tocó de incógnito en la estación de metro. Bueno, eso lo dice el texto. Por lo tanto, es verdadero. Ahí está la información como verdadera. El diario The Washington Post ignoraba este concierto. ¿Creen ustedes que lo ignoraba? No, si él lo organizó, por lo tanto, es falso. Y la última, la pregunta con que termina el texto nos invita a la reflexión. ¿Qué ustedes creen? Fue una pregunta sorpresiva. ¿Han meditado sobre esto? ¿Se han preguntado alguna vez esto? ¿Usted tiene tiempo para la belleza? ¿De verdad que admira lo bello? ¿No lo admira? ¿De qué forma ha pensado y reflexionado sobre la base de esta pregunta? Por lo tanto, la información, ¿cómo es? Verdadera. Esto es una pregunta muy sencilla, pero que hay que entrar y salir al texto constantemente. Vamos a la segunda actividad que dice así. Muy sencilla también, pero hay que profundizar un poquito más. Marca con una cruz la respuesta correcta. El significado que más se reitera es el apresuramiento, la ignorancia o la falta de espiritualidad. Fíjense que los tres están presentes, pero hay uno que es el que más se reitera, que puede ser que esté implícito o explícito. Usted tiene que ir a ello. Están todos presentes, pero hay uno que más se reitera. Por eso hicimos el análisis de ir por las redes de palabras o grupos de palabras. ¿Cuál ustedes marcarían? ¿Sería esto un motivo de debate en sus aulas? Bueno, desde aquí yo voy a marcar, ¿cuál? Pues claro que el apresuramiento. Miren, el apresuramiento es lo que más se reitera. Se da en el momento del día, que era la mañana, en el metro, la rapidez de ir para un lugar, en los miles de personas que andaban corriendo y no podían detenerse. Se dio en todo el texto se ha dado, o se ve reflejado. La ignorancia, ¿dónde se ve reflejada? Bueno, en que nadie aplaudió, no lo conocieron, ignoraban quién era. En esos dos elementos. Y la falta de espiritualidad,
Bueno, ustedes la ven reflejada en la última pregunta. ¿Tiene usted tiempo para la belleza? Aunque uno conlleva al otro. Bien, vamos entonces a la tercera pregunta, que dice: 1.100 personas pasaron sin detener su apurado camino. ¿Por qué? Y aquí yo les doy 3 propuestas. Porque sentían temor por llegar tarde a su destino. No les gustaba escuchar esa música. Las personas no tenían percepción de la belleza. Bueno, yo creo que si tú marcaste el apresuramiento en la anterior, fíjense cómo hay preguntas que se correlacionan. ¿Cuál vas a marcar? Pues claro que tienes que marcar el que sentían temor por llegar tarde a su destino. Llámese su destino, a su trabajo, al lugar donde iban. El metro es más rápido y como el metro es rápido, entonces ahí iban todos apresurados. Y precisamente es por esto que no podían detenerse a observar absolutamente nada. Bueno, pasa solamente en Washington o pasa aquí también en esta vida moderna y agitada que tenemos en cualquier latitud del mundo. Eso sería para que ustedes lo trabajaran con sus profesores y analizarían esto. Y entonces la otra actividad que dice: la intención del diario The Washington Post al organizar este concierto es... ¿Cuál de las 3 ustedes marcaron? ¿Será alegrarles la vida a las personas que tanto trabajaban? ¿O brindarles la cultura que todos necesitaban como parte de su espiritualidad? Entonces es demostrar si a esa hora, que es la hora pico, las personas eran capaces de apreciar esa belleza. Fíjense, es verdad que él tocó durante 1 hora. Dicen que el silencio fue lo que más él no pudo tolerar, fue lo más difícil para él. Una sola persona lo reconoció, escuchen, y esa persona se quedó hasta el final. ¿Pero por qué lo reconoció? Porque sabía que él no era un artista callejero, porque lo había visto en una actuación en la biblioteca del Congreso. ¿Y ustedes saben cuánto tenían que pagar para entrar a ese concierto? $100. Sin embargo, allí en el metro, ¿ustedes saben cuánto Bell almacenó? $32. Y él en forma de broma dijo: bueno, no está mal. Casi $40 la hora. Podría vivir con esto y no tendría que pagarle a mi agente. Pero miren, 7 años después, este violinista, que es uno de los mejores del mundo, fue a la revancha y tocó de nuevo en el metro. Pero esta vez fueron miles de personas, fueron a los pasillos, se sentaron en el pasillo, se sentaron en las escaleras, donde quiera. Y entonces dicen que él en ese concierto, por supuesto, dejó a su lado la gorra de béisbol con que tocó la primera, se cambió por unas ropas más elegantes y dice que no hubo estuches en el suelo para las propinas. Bueno, y precisamente es cómo es que este diario hizo este experimento para demostrar esto. Pasamos entonces a otra actividad y sería la siguiente. Esta actividad es para que ustedes la copien y la trabajen con sus profesores. Observa el concepto belleza, el concepto que dimos al inicio de la clase y la que tienen ustedes en su diccionario también. Además, belleza como concepto, ustedes saben, con sus palabras, ustedes saben lo que significa. Responde con una breve idea. La belleza consiste en, para ti, ¿qué es la belleza? ¿En qué consiste? ¿En lo material? ¿En lo espiritual? ¿En ambas? ¿Dónde existe mayor belleza es? ¿Dónde existe mayor belleza para ti? ¿Me recuerda ejemplos como? ¿Qué ejemplos hay que te recuerdan la belleza? 3 valores humanos relacionados con la belleza son: contesta, analiza con tus profesores, socializa el trabajo. Y la número 4 dice: vuelve a leer el texto. ¿A qué conclusión llegas sobre la visión que éste nos brinda? El apresuramiento. No puedes con él, no puedes apreciar lo bello. Y era lo que les decía, solamente en ese contexto, en el contexto nuestro también podría ser, por ejemplo, cuando yo me pongo unos audífonos, puedo apreciar la belleza si estoy concentrado en lo que estoy escuchando y voy por la calle. Miren a ver cuál es la visión que tienen de ese texto.
Y entonces ustedes así lo pueden trabajar con sus profesores y socializarlos. Bueno, yo creo que las actividades que les he brindado en la clase de hoy y otras que sus profesores vayan creando en función de esta clase, les servirá para apreciar cuestiones del texto que son fundamentales, ideas fundamentales del texto, lo que está encima del texto y lo que está entre líneas también. Porque bueno, es importante saber leer entre líneas, no solamente para una prueba de español, simplemente para la vida. Tú tienes que saber qué te están diciendo literalmente, pero qué te están queriendo decir también. Y pienso que estos textos de Galiano son pródigos en eso, son maravillosos. Por lo tanto, usted aproveche a Galiano, que lo tiene en su libro de texto. Y la alambrada es uno de ellos. Y graffiti es otro. Ahora vamos a esta actividad que es la última para proponer enseguida la independiente. Y dice así. De las siguientes expresiones martianas, selecciona las que más se ajuste al texto inicial, las que más. Valóralas en relación con tu contexto de actuación. Ya tienes que trabajar la habilidad de la valoración, que tu profesor te las explicará ampliamente. Dice la primera, la alegría nace en el alma cuando la mañana nace en la tierra. Bueno, sí, la alegría es parte de la belleza, pero bueno, ¿creen ustedes que es la que más se ajusta? Claro que no, efectivamente. Vamos a ver las otras que dicen. La belleza en lo que nos rodea ayuda a la vida. Por eso hay que apreciarla. Díganme si esta se adecua más a la intención del texto. Estoy segura de que dijeron que sí. Vamos a ver la otra. El arte no es más que la naturaleza creada por el hombre. Óigame, el arte es belleza, el arte es creación. Bueno, podría ser una expresión que se relacionara con el texto. Puede ser, sí se relaciona, pero es la que más se relaciona. Entre esta y el inciso D, ¿cuál sería? Claro que el inciso D, que dice, apresurar es perder, porque nos estamos perdiendo las pequeñas cosas de la vida, lo esencial, como se dice en el Principito, que es invisible a los ojos. Y eso es perder belleza y perder espiritualidad, porque todo está concatenado. Después de estas pequeñas actividades de comprensión, bueno, pues yo los dejo con esta actividad independiente que está muy, muy creativa. Y él responde mediante un párrafo la pregunta final del texto. ¿Tienes tiempo para la belleza? Cuando yo te digo que responde con tus palabras en un párrafo, tú no me puedes empezar contestando la pregunta. Sí, yo tengo tiempo para la belleza, o no, yo no tengo tiempo para la belleza. Usted tiene que hacer una pequeña introducción, un desarrollo y un cierre o conclusión, porque todo texto tiene que cerrarse. Bueno, ya tendremos clases de redacción y vamos a trabajar las partes del texto. Por lo tanto, aquí es un párrafo que introduzca, otro que desarrolle y otro que cierre. Y medita y reflexiona. Quizás ni te has dado cuenta si tenemos o no tiempo para la belleza. Bueno, yo desde este momento te estoy diciendo que sí tengo tiempo para la belleza, porque estar aquí es una alegría y una belleza estar compartiendo con ustedes.